En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo de Septuagésima, con este tiempo de preparación remota o lejana para no entrar de golpe y porrazo en la Cuaresma, y por eso entonces preparación lejana a la gran fiesta de la Pascua, previa la Cuaresma, que nos prepara también a la Pascua, por un modo misterioso, como es todo lo relacionado con nuestro Señor y con su pasión y con su muerte. Y pues bien, en este domingo de Septuagésima, que significa 70, haciendo alusión a los 70 días que hay aproximadamente hasta la Pascua, la Cuaresma los 40 días hasta la Pascua, y que se relaciona también con los 70 años que los judíos, como pueblo elegido, estaba en el exilio en Babilonia, y el tiempo de su liberación. Y como para nosotros la Pascua es la liberación del pecado, del mal y de todo el bien que la resurrección de nuestro Señor nos trae, por eso entonces este número simbólico de 70 y del significado de la Septuagésima, con colores morados, como ya también presagiando la mortificación, intensificando, por lo menos antaño, el ayuno, y en general el sacrificio, la abnegación. Por eso entonces el color morado nos recuerda todo aquello que nos va acondicionando para que en definitiva no nos dejemos arrastrar por la vía del hedonismo, del placer, que hoy ni se diga. No se puede ni pensar. El hombre vive para el placer en un hedonismo duro y bruto. Yo hago lo que quiero, lo que me place, lo que se me da la gana, y no hay ley que me lo prohíba. Y es un derecho. Los falsos derechos. Y de todo el derecho positivo moderno, dicho sea de paso. Porque la naturaleza humana no es fuente ni principio de derechos. Así de claro. Lo que es principio de derechos es la relación social del hombre como ser político, que le corresponde una parte del bien que hay en la sociedad. Y entonces esa relación del bien repartido según la justicia en aras del bien común que a cada uno le toca, según su jerarquía, su condición y lo que fuera, que es totalmente distinto. Pero bueno, no voy a entrar aquí porque esto es por ahora harina de otro costal. Pero erigir la naturaleza humana por sí misma en derecho. Un hombre solo no tiene derechos y tiene su naturaleza humana. Entonces el carácter social, político del hombre es lo que hace esa relación en derecho y en justicia. Pero bueno, de todos modos, vivir en lo que a mí se me dé la gana. Y aunque sea lo aberrante y no de la estúpida moda, porque hay que decirlo, yo no tengo por qué aguantarme y callarme
Y al que no le gusta, que se aguante. Y no lo digo por ustedes. Pues así como el otro es tan descastado que sale con los pelos de punta, con aretes o tatuajes, yo tengo todo el derecho de decir que eso es basofia, estupidez e imbecilidad de lo que tiene la telaraña en el cerebro. ¿Qué es eso de andar con pantalones rotos? ¡Qué moda de imbéciles! Perdónenme. Que el padre no puede decir palabritas, pero sí toleran toda esa imbecilidad. Pues es en caridad que lo digo, para que abramos los ojos. Pues bien, entonces hacer lo que se dé la gana. Así que el morado nos está recordando la mortificación. Lo que nos mortifica, y más hoy en día que de mortificación ni se hable. Da alergia. Pues bien, así nos preparamos con la 70ª de manera lejana a la gran fiesta de Pascua. Y vemos la parábola de la viña del Señor, que no hay nada complicado, o todo es complicado, depende si se sabe o no se sabe. Para mí, las cosas no son fáciles ni difíciles, sino que se saben o no se saben. Y lo que no se sabe es difícil, y lo que se sabe es fácil. Hablando en general, aunque hay cosas más complicadas que otras. Y a veces se enredan, y nos enredamos. Y aquí en la parábola del viñador, lo común es situarla bajo la óptica con la que termina muchos los llamados y pocos los escogidos, y tomar llamados a salvarse y escogidos los que se salvan. Eso así, como suena, es una completa falsificación de las Escrituras. Por más que me citen al santo que sea. Porque las cosas como son. Porque si realmente es así, ya estarían mal las Escrituras. Porque no son muchos los llamados a salvarse, sino todos los hombres llamados a salvarse. Porque si fueran muchos o pocos, quiere decir que no son todos. Entonces, no todos están siendo amados por Dios y darle la gracia para que se salven. Así de claro, eso es protestantismo puro, es la predestinación luterana y más calvinista. Así que llamados a salvarse no son muchos, sino todos. Otra cosa es que el hombre no responda a ese llamamiento de Dios, a la gracia de Dios. Entonces tendría que decir todos. Así que esa frasecita no encaja en esa óptica de tomar muchos y pocos, los que se salvan y los que se condenan. Yo no sé, ni nadie puede saber si son muchos los que se salvan o muchos los que se condenan. Lo que sí sería un desastre si la mayoría se condenara. Pero, ¿por qué? Porque la sangre de Cristo, el Sagrado Corazón, nos fructificó, siendo más los que se condenan. Así de claro. Ahora, yo no sé, pero no puede ser un fracaso. Ahora que en las condiciones en que yo vea o los santos vean cómo anda el mundo en su época, y uno ve
y juzga por lo que aparece, las apariencias, dentro de una lógica que se condenen. Pero solamente Dios sabe qué pasa en cada alma. Y hasta el último momento hay la libertad y la gracia. Porque no somos tan obsecuentes de que creer que no interviene la libertad humana, que es un misterio, tan misterio como la gracia. Entonces Dios no le niega a nadie lo necesario para salvarse, ni la gracia para salvarse, ni la fe para salvarse. Otra cosa es que se ponga óbice, porque la libertad humana lo pone, voluntaria y sapientemente, o sea, conscientemente, a sabiendas. Pero ese es el misterio. Pero yo querer imponer el criterio, por muy santo que sea, que basado en el Evangelio son muchos los llamados a salvarse y pocos los que se salvan, perdónenme, es una estupidez. Lo lamento. Y si los santos han dicho algo, lo han dicho dentro de un contexto, pero no pretendiendo hacer cátedra de exégesis, porque va en contra de la letra del Evangelio, que sería herética, porque no son muchos, sino todos. Entonces se debe de aplicar a otra cosa. Y de hecho, en el domingo 19 después de Pentecostés, en el capítulo 22 de San Mateo, este es el 20, en el 22, si mal no recuerdo, en la parábola de los convidados a esas fiestas y bodas nupciales, y reencuentran a uno que no tiene la vestidura nupcial y es echado afuera. Y ahí dice, muchos los llamados y pocos los escogidos. Y el que se salvó, escogido, si lo interpretamos así, es uno, no es ni poco, ni mucho, uno. Entonces vemos cómo está la misma frasecita en dos parábolas. Entonces, ¿qué me quiere decir? Está claro que no puedo hacer exégesis obtusa, que no entienda, que no pueda explicar. Bueno, ahí dejemos la cabecita como los garbanzos en remojo y a ver que se hidrate el cerebro. Y cuando Dios dé la luz, damos la explicación. Además, no es el miedo, es el amor lo que nos mueve a Dios. Y cuando el amor no funciona, bueno, el miedo me sirve por lo menos a que me frene. Y por eso, si no es el amor que me mueve a no pecar, por lo menos que el miedo al irme al infierno, a traición, me obligue a frenarme. Y que si me confieso esa atrición o simple miedo a no condenarme, me lo pasa a contrición. Si es que no tengo ese amor. Pero es el amor lo que prima, no el miedo. Esa es la libertad en el amor, en la verdad. Pero es que el puritanismo judeo, masónico, protestante nos tiene podridos. Y que hay algunas doctrinas de los teólogos en sus disputas de predestinación que quieren defender principios con conclusiones que no cuajan. El problema de Báñez, por ejemplo, hay que decirlo. Queriendo refutar a los otros, que tampoco es que daban en el clavo, pero cada uno quiere defender una parte del todo, ¿y qué pasa?
terminan como Salomón a la inversa, dividiendo al bebé. Pues la legítima mamá que dice, no, no lo toquen, que se lo lleven, pero no lo destruyan. Pues algo parecido pasa muchas veces con las escuelas, que más que la verdad lo que quieren defender es su pundonor de orgullo intelectual y de sus principios mal captados. Como le ha pasado a la escuela mal llamada atomista, que de Santo Tomás a medias. Y bueno, ¿qué quieren? Y eso no quiere decir que los antitomistas tengan razón. Pero bueno, entonces es evidente que muchos llamados y pocos escogidos no se puede interpretar literalmente a la salvación ni la condenación, si son muchos los que se salvan o pocos. Pero sí saber que todo el mundo tiene la capacidad para poderse salvar. Y que si no se salva no es porque Dios no le dé la gracia, sino porque Él pone óbice, obstáculo, libremente, sapientemente, inteligentemente, aunque de inteligencia poca, pero con inteligencia y voluntad, porque si no, sería un animal. Pero esa libertad de corresponder libremente al amor, Dios no la ofusca. Y ese es el gran misterio. Entonces, la libertad y la gracia. Y pues bien, entonces, ¿cómo se va a interpretar? La óptica normal es, bueno, la viña, los llamados a entrar en la iglesia, así también lo interpretaba yo. Y no importa la hora que se entre, lo importante es entrar, corresponder al llamamiento de Dios y tener como denario todos la salvación eterna. Pero aquí vemos que puede ser esto una explicación más bien espiritual, no tan literal. Porque la viña del Señor me llama a trabajar. No me llama a entrar a la casa y ponerme a comer, sino a trabajar. Entonces no hay que confundir entrar en la iglesia y en trabajar en la iglesia, en la viña del Señor. Y Monseñor Straubinger en este pasaje dice, la viña del Señor donde llama al apostolado. Entonces ya es muy distinto. Llama a trabajar a muchos, no a todos, porque no todos son apóstoles, ministros de Dios. Trabajar en la viña del Señor, que es muy distinto a entrar, si pensamos un poquito. Y entonces ahí se aclara un poco más la cosa. Porque no es lo mismo que no son muchos llamados a entrar a trabajar en la viña del Señor como apóstoles, como ministros, y que poco importa si son de la primera o de la última hora, todos van a tener la igual paga por haber servido en la viña del Señor, a la cuestión de la salvación o no salvación. Primer plano de aclaración. Y así se
interpretaría literalísimamente, muchos llamados a trabajar como apóstoles, sean sacerdotes, monjas, bigotudas o no, pobrecitas, como fuera, hermanos, hermanas, sacerdotes, el clero, bueno, todo ese conjunto de gente que está al servicio del apostolado de un modo u otro, cosa que el resto del mundanal ruido pasa de largo. Y pocos en realidad los escogidos a ser sus ministros, porque no responden. No todos quieren ser sacerdotes, no todos quieren ser monjes, no todos quieren ser monjas. Bueno, muy bien. Está la otra interpretación, la de la vía ancha, la de la vía angosta. Muchos eligen la vida de perdición, pero eso ya entra en la parte de la salvación. Y ya hemos enfocado más en este punto de vista que me parece a mí un poquito más congruente y que clarifica y ayuda a entender. Y también las bodas del Señor, de que tanto se habla, no en esta parábola, pero en la otra del domingo 19, después de Pentecostés, del gran convite ese, y uno solo es eyectado y que termina con la misma frasecita: muchos llamados, pocos los escogidos. ¿Y cuáles son las bodas del Cordero? Sí, cuando se encarna una imagen, la unión del alma con Dios, la iglesia, la alianza antigua, el pueblo elegido que no responde, después los apóstoles. Pero en sí la realización de esas bodas es en el milenio, después de la parusía, ese consorcio de unión entre Cristo y su iglesia, compuesta de judíos y de gentiles convertidos, de los que quedan vivos y procrean. Entonces, y esto sin nombrar a los que son resucitados y los otros que vivos son arrebatados y transformados. Entonces, también tenemos la realización plena en el milenio. Porque muchos llamados a participar, hablando de vivos, en el milenio, pero no todos, pocos escogidos. No sabemos cuántos viadores van a quedar. Y más si se habla de que 1/3 o 2/3 van a ser destruidos. Entonces, pocos serían. Y ahí se aplicaría también literalmente. Entonces creo que así se puede entender. Sin contar los que van a ser vivos y transformados y arrebatados juntos con los resucitados de la primera resurrección. Pero esos ya no son vivos, son muertos. Y cuando nuestro Señor habla es de vivos. Y los vivos que son resucitados o redivivos y los transformados y arrebatados, pues bueno, esos ya están en otro orden superior. Mientras que los viadores, que se procrearán y que de allí se desarrollará con esplendor la iglesia, entonces vemos que pueden ser pocos, aunque muchos llamados para esa función en el milenio y pocos
los que en realidad son elegidos como tales. Y se interpreta literalísimamente con esa óptica, además, parusiaca o apocalíptica. Y con esto, mis hermanos, mis estimados hermanos, termino, y que cada uno pueda con provecho fructificar en la meditación de esta parábola. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.